en este planeta está lleno de llegadas y salidas. Como cuando cada organismo entra en la vida, se mueve y finalmente se va, toda la población es afectada. Nacimiento, muerte, inmigración y emigración son factores que contribuyen al crecimiento y descenso de las poblaciones. Cambio. Diversidad. Sistemas. Equilibrio. Biología. Una población es un grupo de individuos de la misma especie viviendo en una cierta área en un determinado tiempo. En este programa van a ver cómo el nacimiento y la muerte también son inmigración y emigración y son afectados por el tamaño y la densidad de la población. Al final del programa van a entender los ciclos de las poblaciones de varias especies, incluyendo los seres humanos. Y finalmente tendrán una idea breve de la teoría del caos y cómo aplicar los patrones de crecimiento a la población. Cambios en la población. Crecimiento del ciclo y cambios. Entonces, ¿este lugar parece el mejor para pescar? Bueno, es lo que mi papá me ha dicho. Imagínate, una vez pescó un enorme pez aquí. Ajá, suena como un cuento de pescador. Necesitamos un modo científico para calcular la población de aquí y podremos predecir el número de peces en el lago. Bueno, te diré algo. Estaba leyendo un capítulo de la tarea de anoche y explicaba cómo calcular la población en crecimiento. Bueno, eso ayudaría, porque estoy calculando que tenemos 0 crecimiento en nuestra cubeta. Bueno, en este caso dejaremos de pescar por hoy. Y creo que esa prueba de agua la necesito para mi experimento de camarones. Joel, ¿puedes venir aquí y ayudarme un segundo? Claro, ¿qué necesitas? Quisiera que contaran 60 huevos de camarón para el tubo A, mientras yo cuento 60 huevos para el tubo B. Seguro. ¿Y qué vas a hacer cuando incuben? Bueno, ellos van a tener que ser alimentados, así que en el tubo A solo va a ser alimentado una vez durante el periodo de 2 semanas y el tubo B se alimentará cada 2 días. ¿Y qué les darás de comer? Ahora todo lo que necesitan es un par de granos de fermento disuelto en el agua. ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué harás con todo esto cuando termines? Bueno, espero que lo podamos usar en clase después para analizar alguna población en crecimiento. Para estudiar el crecimiento de la población, necesitamos información inicial acerca de la población. Cameron y Joel han hecho estudios acerca del crecimiento en la población. Cameron, ¿cómo empezaste? Bueno, el tamaño de la población fue una de las piezas de información que necesitábamos, así que empecé contando la población. ¿Qué es lo que contaste? Los camarones salados de aquí. Actualmente habían 33 en el tubo A y 106 en el tubo B, a partir de hoy. Muy bien. ¿Y tú, Joel? A partir de hoy hay 14 peces en el lado 1 de mi acuario y 16 en el otro lado. Ahora noto que remarcaste un punto diciendo lado 1 y lado 2. Además, remarcaste diciendo hoy. Cameron, tú también remarcaste diciendo del tubo A y tubo B. Y hoy. ¿Por qué fue eso? De acuerdo, la definición correcta de población es el número exacto de individuos de una misma especie. En la misma región en un cierto tiempo. Muy bien, ahora ya saben la definición del tamaño de población. ¿Qué es lo que sigue? Ahora creo que debemos determinar si el tamaño de la población cambia con el tiempo. Habrían 4 circunstancias que podrían afectar el crecimiento de población. ¿Cuáles son esos 4 factores? Las 4 circunstancias serían mortalidad, natalidad, inmigración y emigración. Muy bien. La natalidad es un factor positivo, porque describe el número de individuos que nacen en la población. La natalidad también incrementa la población. La mortalidad es el número de individuos que mueren. Así que es un factor que disminuye la población. Inmigración es el movimiento de organismos en una región de otra área. Esto también aumenta la población en una región. Y finalmente la emigración se refiere a los organismos moviéndose fuera del área, reduciendo la población. Estos 4 factores, junto con las condiciones ambientales, permiten que las poblaciones tengan un sistema dinámico.
Estos sistemas interactúan y cambian la energía y problemas del ambiente. Las fórmulas matemáticas se usan para analizar estos sistemas. Vamos a desarrollar una fórmula para calcular el cambio del tamaño de la población. Ahora, ¿qué variables necesitaremos? Bueno, si tú sumas los nacimientos más inmigración, sumaremos nuevos individuos a la población. Ujú. Bien, Y hay muertes y emigración. Esos son los individuos que disminuyen la población. Si tú los sustraes de los nuevos individuos, tienes una probabilidad en el tamaño de la población. sí, muy bien. Así que la delta N, o los cambios en el tamaño de la población, Ujú. es igual a nacimiento más inmigración. Menos muertes igual a más emigración. Bien, Sí, y si el número de muertes y emigración es mayor que los nacimientos y la inmigración, tendrás un número negativo que significa que la población disminuye. exacto. Para estudiar a las poblaciones, hemos contado hasta ahora el número de individuos en una población. Y tenemos que calcular cómo puede cambiar. ¿Hay algún otro tipo de cálculo que se pueda hacer? Algunas poblaciones están más saturadas que otras. ¿Te refieres a más densas? Sí, yo creo. ¿A eso no se le llama densidad de población? Sí, así es. ¿Alguien sabe la definición? La densidad es el número de individuos en un cierto espacio. Correcto. Así que mientras más individuos haya en un espacio, más denso va a ser. Podemos calcular la densidad de una población. Para hacer eso necesitamos una fórmula. D igual a N dividido por S. D es una densidad de población. N es el tamaño de la población. Y S es el espacio en el cual la población vive. Vamos a calcular la densidad por las poblaciones usando esa fórmula. Cam, vamos a empezar con los camarones. De acuerdo. Entonces, si tomamos la letra B como ejemplo, serían 106 divididos por 100 mililitros, lo cual serían 1.06 camarones por mililitro. Bien, ¿cómo está la población de peces, Joel? La población de peces en la sección 1 del tanque son 21 peces divididos por 15 litros o 1.4 peces por litro. Muy bien. Ahora, la densidad de la población puede cambiar con el tiempo. ¿Tienen alguna idea de lo que puede ocasionar el cambio? Desde que la densidad de población depende del número de organismos, los factores afectan a estos que también afectan la densidad. Eso significa que el nacimiento e inmigración incrementarán su densidad y muerte y emigración disminuirán la densidad. Bien, y cambiar el espacio en donde vive la población también afectaría la densidad. Ese es un muy buen punto. Por ejemplo, el desarrollo de la humanidad a menudo ocasiona la disminución de la vida salvaje y tiende a incrementar la densidad en ciertas poblaciones. Hasta ahora hemos hablado de la natalidad, mortalidad, inmigración, emigración y espacios que afectan la densidad de una población. Necesitamos poner en la lista 2 factores más, y estos serían las poblaciones abiertas o cerradas. ¿Cómo categorizan sus poblaciones? Bueno, viendo cómo los camarones no pueden emigrar de un tubo a otro, tengo que decir que es una población cerrada. Bien, y contigo, Joel, ¿cómo describirías tus poblaciones de peces? Sí, los peces se pueden mover libremente por el tanque hacia los dos lados. Yo opino que son poblaciones abiertas. Bien, de acuerdo. Podemos ver que una población cerrada es la que está afectada por la natalidad y mortalidad. Ahora, una población abierta es afectada por mortalidad, natalidad y también por inmigración y emigración. Cam, ¿tienes los datos de tu experimento sobre los camarones? Sí, lo escribí en mi cuaderno. Muy bien, vamos a usar los datos del tubo A para ver la gráfica. ¿De acuerdo? Bioresultados. Durante los primeros días no hubo mucho crecimiento en el tamaño de la población desde que los huevos incubaron y maduraba el camarón. A esto se le llama fase de retraso, un periodo con poco crecimiento, pero en los días siguientes el número de nacimientos se eleva. Esto se llama etapa de crecimiento, un periodo de crecimiento rápido. Después fue un periodo de no crecimiento. En este punto, supongo que el número de camarones que nacen es igual al número que van muriendo. A esto se le conoce como fase estacionaria.
En los días siguientes, la provisión de comida estuvo cerca de disminuir desde que hubo un descenso en la población. Aparte, hubo mucho desperdicio y falta de oxígeno. Pronto, después de eso, todos los camarones murieron. Esta es la fase mortal, donde las muertes superan a los nacimientos. Buen trabajo, Cam. Ahora, ¿qué pasa con la curva de una población abierta? ¿Demuestra las mismas fases que las de una población cerrada? No, no demuestra la fase mortal. ¿Podrías explicar la curva del crecimiento de la población abierta? Algunas poblaciones abiertas exhiben lo que se llama la curva de crecimiento sigmoide. Demuestran una etapa de retraso y una de crecimiento, y después los números se estabilizan. Estos resultados están en una curva tipo S. Otras poblaciones abiertas enseñan patrones de crecimiento cíclico. La población incrementa y es seguida por un gran descenso e incremento otra vez. Este patrón se repite y siguen otras poblaciones descendiendo y subiendo, pero no tienen un patrón de crecimiento o descenso. Muy bien. Ahora nos acercamos para hacer algunas predicciones de alguna población. Lo que necesitamos hacer ahora es deducir un camino para calcular el índice de población. ¿Se refiere a qué tan rápido o lento la población crecerá con el tiempo? Exacto. Y esto es Ujú. manifestado como un porcentaje. La representación de esto es PG porcentaje. ¿Alguien sabe la fórmula? El índice de crecimiento en la población es también el cambio de tamaño de ella, o delta n dividido por el número total en la población. Joel, creo que estás olvidando una parte de la información aquí. Sí, por 100%. Exacto. Ahora, usando esta fórmula, podemos calcular el índice diario de la población de camarones. Vamos a calcular el índice diario de crecimiento de la población A. Bien, de acuerdo, entre ayer y hoy delta n era negativo 2.9 y n era 35.9, así que el índice de crecimiento sería negativo 2.9 dividido por 35.9 por 100%. Oiga, ¿es 8% negativo? ¿Es correcto? ¿Puede haber un índice de crecimiento negativo? Sí se puede. Ahora, la pregunta que tengo para ustedes es, ¿en qué curva de la fase de crecimiento esperan este tipo de resultados? Bueno, probablemente en la fase mortal. Correcto. ¿Quiere decir que si yo hubiera tenido resultados de un periodo de tiempo de la fase de crecimiento, los resultados habrían sido positivos? Exacto. Si sabemos el índice de crecimiento, ¿podemos calcular qué tan grande va a ser la población en el futuro? Bueno, sí y no. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué te parece si vemos el sí primero? En teoría, si ninguno de estos factores que afectan el cambio en la población sobre el periodo de tiempo que calculan el crecimiento, entonces sí, podemos calcular el crecimiento de la población. Necesitamos usar esta fórmula, I es igual a R veces N. Esta es la fórmula del incremento de la población. R representa el índice de crecimiento y la N representa el tamaño de la población. Y esta fórmula la podremos usar para calcular el incremento en la población de una generación después de la otra. Entonces podemos calcular qué población habría, digamos, en unos 10 años. Bueno, en teoría sí. Pero recuerda lo que dije antes. Ninguno de los factores afecta a la población por los 10 años de cambio. Ahora vamos a calcular el crecimiento de la población de camarones por 5 días. Empezaremos del 5.º día hasta el 10.º. En ese caso podemos comparar los números calculados con los otros que van a predecir. Bien, vamos a calcular. ¿Ya terminaron sus cálculos? Sí. El pronóstico de población de los tubos A y B es de 78. El actual de A es de 45. El número para el B es 76 y está cerca del número predecido del B. Una razón para que la población del tubo B esté cerca del número predecido es que tenga que ver con la comida. Los alimentamos cada 2 días durante el periodo de prueba, pero el camarón del tubo A solo se alimentó por un día. Buen análisis. Ahora, la fórmula y el ejemplo que usamos es uno muy simple.
Los ecologistas actualmente usan una fórmula más compleja para el análisis de la población. Así lo usan. I igual a R pequeña, n veces K, menos n entre paréntesis, dividido por K. Vamos a analizar la fórmula. Así que I incrementa la población. ¿Qué es la R pequeña? Bueno, la R pequeña se denomina como un índice esencial de incremento natural. Representa la diferencia entre el índice de nacimiento y el índice de mortandad. ¿Y si sabes por qué la N está ahí? La N es el tamaño de la población. Y yo recuerdo que K se denomina por la capacidad de corriente del medio ambiente. Muy bien. ¿Recuerdan el significado de la capacidad de corriente? Creo que la capacidad de corriente es el número de individuos que el ambiente puede soportar. Es correcto. ¿Recuerdan los factores que afectan la capacidad de corriente? Bueno, la predicación y competencia serían dos de ellos. Las provisiones de comida y los cambios de temperatura afectarían la capacidad de corriente. Sí, los dos tienen razón. Ahora, incluyendo la K en la fórmula, tomamos en cuenta esos factores. Así que los ecólogos usan esta fórmula para hacer sus predicaciones más seguras. Así es. Pero ahora hablemos de algo más familiar. Vamos a hablar de las poblaciones humanas. ¿Cuántas hay de esas? 3. ¿En el mundo? Está cerca de 6.000 millones y además está saturando. No siempre ha estado tan lleno. Leí un poco acerca de la población humana en crecimiento y encontré cosas interesantes. Vamos a ver. Bioreportes. Por 10.000 años la población humana en la Tierra era relativamente pequeña. Pero en el siglo pasado hubo un alto incremento en el número de personas en el planeta. A esto se le llama crecimiento exponencial. El índice de crecimiento es debido a varios factores, como condiciones de vida imprevistas, mejores nutrientes y servicios médicos. Algunos demógrafos predicen que la población humana seguirá incrementándose, alcanzando aproximadamente los 12.000 millones para el año 2042. 12.000 millones de personas, parece algo saturado. Tarde o temprano llegaremos a un límite. ¿Saben? Vamos a terminar sin comida. Ni energía. O espacio. ¿Y qué pasa con la enfermedad? ¿Acaso las infecciones no se esparcen rápido? ¿Recuerdan la plaga? Una de las primeras razones para expandirse sería la sobrepoblación. ¿Puede pasar eso otra vez? Bueno, primero que nada, no podemos predecir una población. Lo que podemos hacer, en un sentido, es dar un estimado o proyectar cómo sería la población en el mundo o en otros países, considerando que si las condiciones que existen continúan. El crecimiento de población en el mundo se está convirtiendo en un problema. En algunas áreas es más severo que en otros. Por ejemplo, todos sabemos que China tiene la población más grande, pero en un modo su índice de población ha ido reduciéndose gracias a un programa efectivo reduciendo la fertilidad. ¿Y cuál es el impacto ambiental en los países con un alto número de población? Los problemas de basura y desperdicio, los problemas de provisiones de comida y conservación y así periódicamente. Esto creará epidemias y un paro total, así que deben tener un alto índice de mortalidad en infantes. En Canadá, por ejemplo, el índice de crecimiento de la población disminuye al punto que nos preocupa. Acerca de la población de edad, tenemos un pequeño problema diferente. ¿Cuáles son algunos de los factores que han llevado a esos altos números de población? La explosión de población realmente empieza en los países europeos en un tiempo de industrialización y desarrollo. Biohecho. Hay casi 6.000 millones de personas en el mundo. Para el año 2042 habrá 12.000 millones. La competencia entre las especies y sus depredadores son los factores que mantienen un equilibrio poblacional en cada hábitat. Por ejemplo, si vemos la gráfica del antílope, veremos que el tamaño de la población varía. Solamente los animales que tienen la característica de adaptarse a los factores de su ambiente se reproducen exitosamente. Los humanos, por otro lado, son capaces de modificar su ambiente. Los avances en la ciencia y la tecnología han permitido que la población humana pueda aumentar sus expectativas de vida, disminuyendo la mortalidad de infantes e incrementando la natalidad.
Todos estos factores han resultado en un número de personas sin precedente, un fenómeno poco común en otras poblaciones de la naturaleza. Como saben, parece que no podemos predecir los patrones de crecimiento en la población, pero primero dijiste que sí y después que no. ¿Por qué? Bueno, podemos predecir el crecimiento de la población hasta cierto punto, pero hay ciertas poblaciones que al parecer no siguen las reglas. Hay una teoría que explica por qué la naturaleza es impredecible, y tiene un nombre asombroso. Se llama la teoría del caos. Suena como dentro de mi armario. No es un caos, es una catástrofe. ¿Y cuál es la teoría del caos entonces? Bueno, ¿qué les parece si los dos hacen una investigación en eso? Lo que quisiera hacer es concentrarme en las implicaciones del crecimiento de la población y sus predicciones. De acuerdo. Biodato. Utilizando una gota de agua sobre la mano, la teoría del caos explica por qué es casi imposible predecir la patología del clima. La gota es afectada por muchos factores. La superficie de la mano, los cabellos en la parte superior, la sangre fluyendo debajo de la piel. ¿Qué fue lo que encontraron en la teoría del caos? Encontré algo en internet que habla acerca de la teoría del caos. ¿Puedes resumirlo? Claro, primero esta teoría está basada en un estudio de sistemas no lineales. ¿Y qué son los sistemas no lineales? Bueno, son todos los que interactúan con diferentes factores en una secuencia impredecible. Así que podríamos decir que las poblaciones son sistemas no lineales. Sí, porque hay muchos tipos de diferentes factores para incluir. Es complejo, es no lineal. Así que no es fácil predecir la población en crecimiento. Son los factores abióticos y bióticos que interactúan con los organismos y podrían influenciar en el índice de crecimiento. Sí, ya que si alguno de estos factores cambiara, los resultados serían muy diferentes. Eso tiene un nombre. Sí, se llama efecto mariposa. Si dejas caer una hoja a un riachuelo y tratas de predecir su camino exacto, no lo lograrás. Un cambio mínimo en la posición de la hoja cambiará completamente su curso. Incluso algo que no esté relacionado tendría el mismo efecto. Supongamos que una mariposa mueva sus alas y asuste a una rana que brinca dentro del agua, causando una onda que mueve a una hoja. Jamás hubieras predecido que esto iba a suceder justo en el momento cuando la hoja pasaba, y mucho menos que cambiara su dirección. Bien, su nombre es científico y es sensitivamente para condiciones iniciales. Ahora, ¿podemos aplicar la teoría del caos a los sistemas de población? Sí, son muy sensitivas a las condiciones iniciales. Así es. Cualquier pequeño cambio en los factores del ambiente conduce a un resultado completamente diferente de lo que se predijo. En esta gráfica se demuestra qué tan sensible es la población en crecimiento por las condiciones iniciales. El minuto de diferencia es de 3.0% en esta hipotética población del pez, y es ampliada por otros factores cuando la población crece. Cualquier cambio pequeño conduce a grandes cambios después. Esto lo hace realmente difícil para predecir qué complejo será el sistema. En una población real hay muchos factores que interactúan haciendo exactas las predicciones de crecimiento. Bueno, volviendo a nuestra declaración original, para predecir la población en crecimiento, ninguno de estos factores que afectan a la población puede cambiar con el tiempo. ¿Es acaso una expectativa realista? No lo creo. Me refiero, ¿qué pasa si el clima cambia? Como si hubiera una temporada que limpiara toda la vegetación. O si hay competencia o depredación. Exacto. Cualquiera de estas cosas podría cambiar el índice de crecimiento y afectar todos los cálculos. ¿Y por qué los ecólogos pasan el tiempo estudiando a las poblaciones? Bueno, no es imposible predecir una población en crecimiento. Lo que la teoría del caos hace es que provee una explicación de por qué algunas poblaciones no siguen las reglas. Lo que necesitamos hacer ahora es hablar con un experto en el tema. La teoría del caos provee una explicación compacta y diferente. Dice que actualmente podemos explicar el rango completo de dinámicas que vemos: estable, cíclico y fluctuaciones aparentemente al azar en las poblaciones, con una descripción compacta en la cual, pues, el ambiente no varía. Estas son las explicaciones que vienen de la teoría del caos y proveen una explicación determinante que no es necesario tomar en cuenta por la variabilidad ambiental. La variabilidad actual es generada por las interacciones no lineales que ocurren entre individuos. Si hay una causa principal de fluctuaciones,
porque varían las condiciones del ambiente. Y después un experimento obvio es tomar y tratar de educar a la población que están estudiando dentro de condiciones controladas. Esto es remover el origen de la variabilidad del ambiente y observar si puedes tener un cambio subsecuente en las dinámicas o no. Empezaremos a duplicar las poblaciones a un cierto punto y variamos por una pequeña cantidad de condiciones ambientales de las poblaciones, esto es, la densidad inicial, el tamaño de la estructura y la edad de la estructura. Y después vamos a comparar las dinámicas de las poblaciones duplicadas que empezaron con muy similares condiciones iniciales y cómo esas dinámicas se desarrollan con el tiempo. ¿Las dinámicas siguen relativamente iguales a las otras o crees tener una dinámica divergente? Si tienes una divergente considerable en las dinámicas, entonces sugiere una posible explicación que está debajo de las dinámicas caóticas. Claro que estos experimentos parece que suenan fáciles de hacer cuando estás tratando con poblaciones naturales como insectos, poblaciones de peces, pájaros, mamíferos, etc. Y de esta manera son muy difíciles de realizar, ya sea en un clima natural o en un laboratorio, y ese es uno de los retos que afrontan los ecólogos, tratando y estudiando la aplicación de la teoría del caos para entender el rango de dinámicas que vemos en los sistemas naturales. Dos áreas en donde la teoría del caos debería de aplicarse es en ayudar y entender los aspectos de la población humana, que ayudaría y entendería cómo las organizaciones sociales operan. Otra área que puede ser importante, y no necesariamente estudiando la población humana, es que los organismos de enfermedad afectan a las poblaciones humanas. Oye, me pregunto si es un buen lugar para ir a pescar. Si contamos las poblaciones, sería N. Y tendríamos que adivinar cuál sería la natalidad y mortalidad de esta población. Porque es una población abierta. Necesitamos calcular la inmigración y la emigración. Y con esa información podríamos calcular el delta N. Si tuviéramos una delta N y N, entonces podríamos calcular el crecimiento de población. Delta N por 100% dividido por N. Sí, eso nos diría cuánta población habría en el futuro. ¿Sabes? Creo que nos llevará mucho tiempo el poder calcular cuál sería la población de los peces aquí. Y no hemos tomado en cuenta la teoría del caos también. Creo que si podemos hacer que todos los peces coman en la noche, vamos a tener una pescadería. Nuestro conocimiento del tamaño de la población y patrones de crecimiento tiene una aplicación para todos nosotros en nuestras vidas. Los humanos cosechan a otras especies para sobrevivir. Las poblaciones naturales de plantas y animales proveen comida, materiales y fuentes de energía. Hasta hace poco, la población de nuestro planeta era pequeña y las cosechas de los recursos naturales eran moderadas. No tuvimos un gran impacto en los organismos con los que compartimos este espacio. Sin embargo, la explosión demográfica de seres humanos y el avance tecnológico utilizado para cosechar organismos han puesto a algunas especies en peligro de extinción. Si vamos a mantener la biodiversidad de nuestro planeta, es crucial que tratemos de entender las dinámicas de población y su manejo por el bien de nosotros y del futuro.